Muy buenas tardes para todos. Soy la licenciada Magíster Graciela Villalba. Conmigo van a tener esta asignatura que se titula Administración en Farmacia. En este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos esta materia, vamos a ir desempeñando de la mejor manera posible con todas las técnicas de didáctica para aplicar los conocimientos y también poder transmitir todo lo que vamos a estar desarrollando en estos días. Vamos a un poquito dar inicio a nuestra materia, en donde vamos a ir conociendo también cuál es el objetivo principal de esta asignatura que se titula Administración de Farmacia. En primer lugar, es capacitar, informar y preparar al estudiante para la solución de múltiples problemas de orden social, político y económico que pudiera existir. Entender el entorno global y conocer las principales comunidades que disputan el mercado nacional e internacional. También la de desarrollar los programas de formación ocupacional, los asesoramientos de proyectos empresariales. Dentro de este contexto, la unidad que vamos a desarrollar es la unidad 1, que vamos a conocer un poquito lo que es todo lo referente a la administración en cuanto al concepto, a sus elementos, a sus fases, a la planificación, la organización, la coordinación, el control y el mando que forma todo un conjunto dentro de lo que es esta unidad. Vamos a iniciar un poquito conociendo principalmente la definición de lo que es la administración. Sabemos que muchos autores definen a la administración en diferentes facetas, pero una que engloba, por llamarlo a todo, en comparación a los diferentes autores, a los diferentes libros que pudiéramos tener sobre la administración, nos dice que es la ciencia y el arte de conseguir que un grupo de individuos, mediante un esfuerzo corporativo, sirva y comparta un objetivo común que no podría ser logrado por un individuo aislado. O sea que dentro de este margen también no vamos a poder lograr todo lo que queramos dentro de lo que es un marco, de lo que es los objetivos en sí, las metas y las actividades al cual dentro de una administración se debe ir desarrollando para poder lograr lo deseado. Esto generalmente se trabaja en un equipo dentro de lo que es también que conocemos con el nombre de equipo de trabajo. La administración también es, dentro de la administración moderna, hablamos de teoría, de instrumento, consiste en adaptar los recursos a la función del servicio para luego también ir a conocer un poquito los elementos de la administración. En primer lugar, dentro de lo que son los elementos encontramos a la planificación, a la organización, a la dirección y a la evaluación. Estos 4 elementos sistemáticamente y en este orden son lo que definen el proceso administrativo que nosotros vamos a ir también conociendo dentro de lo que es nuestros elementos. También la planificación y la organización son identificados con el proceso de pensar. La dirección y la evaluación es con el hacer. La fase de pensar es necesaria en cualquier proceso administrativo, que finalmente
hace a que podamos conocer las etapas del proceso administrativo. Dentro de esta etapa tenemos 3 procesos que debemos ir pasando una de otra, donde en primer lugar nos encontramos con el análisis de la situación, donde lo principal que debemos también conocer es cuál es la situación planteada en este momento o la situación en la cual nosotros queremos ir buscando también las posibles soluciones de acuerdo a un eventual problema que pudiera existir. Luego pasamos a lo que es la definición también de las políticas públicas y finalmente para poder llegar a la respuesta al problema que nosotros vamos a ir tratando de solucionar. En la primera etapa, que es el análisis de la situación, lo primero que vamos a hacer es la descripción de la situación detectada. Vamos a ir analizando esa situación que estamos encontrando, que estamos visualizando, y dentro de ese marco vamos a ver las posibles alternativas que pudiera existir. Y cuando hablamos de analizar las alternativas de solución, estamos principalmente hablando generalmente de una lluvia de ideas que debemos tener en cuenta para poder sacar también dentro de todas esas lluvias de ideas las probables alternativas de solución que podría haber dentro de lo que es una selección de prioridades. Dentro de esa lluvia de ideas vamos a ver las posibles soluciones y como siempre no van a hacer una o dos alternativas, sino que van a ser varias alternativas que va a hacer entonces a que podamos seleccionar las prioridades ante toda esa lluvia de ideas que pudiéramos ir encaminando. Luego tenemos también dentro de lo que son las políticas, la coherencia con el plan de desarrollo, que vamos a ir trabajando un plan de desarrollo de acuerdo ya a las lluvias de ideas que nosotros seleccionamos como prioridades. Tenemos que conocer también si es viable, si es factible de poder lograr ese plan de trabajo, ese plan de desarrollo que vamos a ir trabajando, asumiendo también los compromisos que pudieran ser, ya sea compromisos nacionales como internacionales y más que nada también sea de interés político. Y cuando hablamos de interés político no estamos hablando de política de un partido, por ejemplo, ¿verdad? Sino que es más bien un interés institucional que hace también a que se pueda llegar a una posible solución dentro de lo que son las políticas de trabajo también. La tercera etapa, que es la respuesta al problema, ya es un poquito trabajar todas estas etapas para poder lograr una respuesta finalmente al problema. En primer lugar, vamos a programar, vamos a planificar la situación detectada para luego pasar a organizar cuáles son las actividades que pudiéramos ir desempeñando o ir desarrollando para poder lograr cumplir nuestra planificación. Y dentro de esa organización ya debemos de tener en cuenta que vamos a trabajar las diferentes actividades que pudiéramos llevar adelante para poder también ver las posibles soluciones, para luego pasar a un tercer evento donde ya es ejecutar esa planificación o ese programa que estamos viendo dentro de lo que es la organización. Dentro del marco de la ejecución, ya vamos a pasar a controlar toda esa actividad que nosotros estuvimos organizando para ver si están siendo cumplidas y dentro de lo que es el cumplimiento de control del desarrollo de las actividades, a ver si vamos a poder ir cumpliendo también lo que nos habíamos programado.
Eso también va acompañado a través de un monitoreo y de una supervisión, que van a haber también unas personas comprometidas en donde van a también poder hacer este acompañamiento de ir supervisando las diferentes actividades si se están desarrollando dentro de lo que es el proceso de todas aquellas actividades que se deben ir desarrollando, donde nosotros ya habíamos trabajado con anticipación, para luego pasar ya a una etapa final, que es ya la evaluación de todo ese proceso de trabajo que se estuvo realizando. Y cuando evaluamos, principalmente lo que queremos es ver si se está cumpliendo los programas, si están cumpliendo las actividades, los trabajos realizados que se estuvo trabajando en el marco de una planificación. Una vez que contemos con toda esta etapa, entonces también lo que hacemos es también una evaluación finalmente para poder detectar algunos inconvenientes que siempre vamos a tener, algún tropiezo que vamos a tener, ¿verdad? Que siempre podría ser dentro de lo que es la gestión presupuestaria, dentro de lo que es la planificación de recursos humanos, donde nosotros hoy podemos planificar las diferentes actividades que vamos a ir desarrollando para cumplir con una situación, dar una solución a algún problema que estamos teniendo. Pero tendríamos que también tener las otras desventajas que pudiéramos tropezar para cumplir con ello, ¿verdad? Donde siempre va a ser el factor de recursos humanos, el factor monetario, el factor de los insumos, de los materiales o del transporte, ¿verdad? Que también se tiene que tener en cuenta, y todo eso es lo que vamos a detectar dentro del marco de la evaluación, para luego poder, si por alguna situación no se pudo haber logrado lo programado, entonces ver también rápidamente las posibles soluciones a ese inconveniente que se tiene. También vamos a ver un poquito dentro de lo que es el marco de la planificación. Vamos a saber un poquito que cuando hablamos de planificación, estamos diciendo que es el ejercicio de la inteligencia que trata de hechos y situaciones tal y como nos los encontramos, y de buscar el modo de resolver los problemas que los mismos plantean mediante el proceso de gestión de las organizaciones. Es lo que ya veíamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? La planificación es lo que nosotros empezamos a ver la situación detectada de algún problema, y ver también dentro de una programación, dentro de una organización, cómo vamos a ir planificando para poder desarrollar ese hecho o esa situación. También es en el que se examinan las alternativas de mejorar ante el futuro, adaptándose de forma anticipada. Las decisiones necesarias sobre el que se ha de hacer y cómo, determinando así la selección racional de objetivos y el desarrollo de políticas, programas y presupuesto para alcanzarlo. Esto también, dentro de este margen, debemos de tener muy bien en cuenta también lo que son los objetivos dentro de lo que nosotros también estamos buscando alcanzar dentro de este proceso de la planificación, porque también ahí vamos a poder conocer también lo que es la selección de los objetivos, y como veíamos recién, dentro de lo que son también los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros, que finalmente va a dar a las decisiones. También dentro de la planificación podemos decir que es un proceso en sí mismo que tiene una sistemática, un orden y una continuidad.
dentro de lo que es el proceso de planificación, nosotros vamos a encontrarnos también con un orden que debemos ir también teniendo en cuenta para ir desarrollando este tipo de trabajo y que va a ser el continuismo de un proceso a otro proceso que vamos a ir pasando de etapa tras etapa. Como proceso parte de un análisis previo de la actualidad o actual del problema sobre el que se va a trabajar y un análisis retrospectivo sobre los causantes o determinantes del problema fijado como objetivo. También se miden o evalúan los fines que se quieren conseguir, los medios o recursos que se disponen. Cuando nosotros hablamos de medios o recursos que se debe disponer, no debemos olvidarnos de estos tres tipos de recursos que son fundamentales para poder trabajar con este inicio de esta planificación. ¿Cuáles son esos recursos? Son los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos financieros. Nosotros no podemos pasar una etapa sin poder contar con estos tres tipos de recursos. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos al ejemplo de qué me vale a mí tener los recursos humanos suficientes para poder cumplir con la planificación que me estoy proyectando, pero finalmente no cuento con los recursos financieros para poder adquirir las herramientas o las necesidades de trabajo que va a hacer a poder ir desempeñando las diferentes actividades. O puede ser también viceversa. ¿De qué me sirve contar con los recursos financieros suficientes para poder proveer de las herramientas necesarias para que cada recurso humano de mi empresa pueda hacer las actividades, pero finalmente no consigo el recurso humano con el perfil adecuado para poder realizar esa actividad o para poder contratarlo dentro de la empresa? Se dan cuenta cómo uno con otro va muy de la mano, ¿verdad? Y de repente puedo tener los recursos humanos, puedo tener también los recursos financieros, pero puedo tropezar en no contar con los recursos materiales necesarios para poder ir cumpliendo con las diferentes actividades. Entonces, por eso les decía que estos tres tipos de recursos no pueden trabajar una sin otra. Siempre deben estar presentes los tres recursos para poder nosotros también ir trabajando lo que viene dentro de una siguiente actividad. La planificación define también los objetivos a lograr. Nosotros dentro de ese trabajo de planificación que estamos iniciando, debemos también trabajar con los diferentes objetivos y debemos también siempre apuntar a lograr esos objetivos. La política a seguir, aquella que se quiere conseguir en una organización y que impregna en la organización. La política vendría a ser la política de trabajo que vamos a tener en las diferentes áreas que van a estar comprometidas con este proceso en llevar adelante todo lo que empodera a la realización dentro de la organización. También la planificación define las actividades a desarrollar para conseguir los objetivos y los fines. Y acá cuando hablamos de objetivos también debemos mencionar a las metas. Siempre también en las organizaciones nos medimos también a través de lograr las metas. Las normas de ejecución y control o evaluación de los objetivos también que define a la planificación. Dentro de todo esto, lo que es definir a la planificación, ver cómo lograr los objetivos, ver cuáles son las políticas de trabajo que debo tener en cuenta para poder llegar a cumplir en la organización, también debemos mencionar
los elementos fundamentales dentro del proceso de planificación, que es lo que debemos tener en cuenta y que es lo que vamos a ir trabajando paso a paso para poder lograr también el análisis de la situación finalmente con la respuesta al problema. En primer elemento es el qué. El qué es donde nosotros vamos a trabajar el objetivo principal que queremos lograr alcanzar. En primer lugar, cuando hablamos de objetivos, siempre debemos definir primero nuestro objetivo general. Y a través de nuestros objetivos generales también debemos definir los objetivos específicos. Eso es muy importante que tengamos en cuenta al momento de definir nuestros diferentes objetivos. ¿Para qué? Justamente para que el problema que se resuelva con un objetivo. O sea que nosotros debemos también ver cómo vamos a ir resolviendo el problema detectado a través de los objetivos. ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser las diferentes actividades que vamos a ir desarrollando para justamente saber qué es lo que puedo hacer para llegar a la solución del problema visualizado? ¿Con qué? Debo también definir con qué recurso o con qué medio se cuenta para que se pueda llevar a la práctica la planificación principalmente. Y dentro de estos recursos ya debemos recordar los 3 diferentes tipos de recursos: recursos humanos, recursos financieros y los recursos materiales. No olvidemos estos 3 tipos de recursos, que es fundamental en lo que es la administración en sí, y que clase tras clase probablemente vamos a escuchar, probablemente con los mismos ejemplos, para que finalmente lo llevemos presente siempre. ¿Cuándo o en cuánto tiempo es la cronología de trabajo, la secuencia, y en qué tiempo nosotros ya vamos a poder definir toda esta situación que estamos trabajando dentro de una planificación? También cuánto, en qué cantidad. Cuando decimos cuánto, en qué cantidad, ya es cómo vamos a lograr los objetivos que nos estamos planificando o que estamos previendo dentro de este marco de elementos. También quiénes serían los responsables y los ejecutores de este trabajo. Quienes tenemos que también definir muy bien quiénes van a ser los responsables. Cuando definimos los responsables, también son las personas que van a estar haciendo el acompañamiento total dentro de ese proceso de planificación, donde va a ir verificando in situ si se está cumpliendo, si se está llevando a la práctica las diferentes actividades que ya se estuvo planificando, que ya se estuvo organizando, y lo único que resta ya es ir cumpliendo dentro de las actividades definidas en tiempo y forma. Y los ejecutores también, quienes son las personas que van a ser los responsables de ejecutar esos diferentes tipos de trabajos quizás. ¿Dónde es en qué lugar? ¿En qué lugar se va a llevar a la práctica todo este proceso? Se va a ir aplicando estos elementos dentro del proceso de planificación. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos diferentes elementos, porque es la base de todo trabajo de planificación que debemos nosotros realizar. Y ni un solo proceso de esto podemos pasar por alto, sino que va trabajando secuencialmente una con otra. Entonces, por eso es muy importante
repito, insisto con esto, ¿verdad? De manejar muy bien los diferentes elementos de este proceso. Una vez que conozcamos y ya definimos todo lo que es la planificación en sí, con todos sus diferentes margen de trabajo y de aplicación, entonces debemos también conocer un poquito lo que es la organización en sí. La organización es un conjunto de reglas, cargos, comportamiento que han de respetar todas las personas. Una vez que los gerentes han establecido los objetivos y preparado los planes y programas para lograrlos, deberán diseñar y desarrollar una organización que les ayude a llevar a feliz término. Una vez trazados los planes, decidida la estructura de la organización, el reclutamiento y el adiestramiento del personal, debemos tener muy bien en cuenta dentro de este plan de trabajo, ¿verdad? Que como bien mencioné hace rato, ¿verdad? De que el recurso humano que vamos a estar contratando o vamos a estar admitiéndole dentro de esta organización debe contar también con el perfil adecuado para que a la hora de hacer el reclutamiento y el adiestramiento del personal sea más fácil por el conocimiento que ya pudiera tener dentro de este proceso. El siguiente paso es hacer que se avance en la obtención de las metas definidas, a diferencia de la planeación y la organización que se ocupan de los aspectos más abstractos también dentro de todo este proceso. Bueno, esto es un poquito a lo que se refiere a la organización en sí. Debemos de tener en cuenta también que como estamos vía Zoom, sabemos también que dentro de lo que son los 40 minutos también esto se corta, ¿verdad? Entonces, una vez que se corte, a nosotros nos queda 5 minutos todavía. Una vez que se corte esto, entonces vamos a tener que enviarles otra vez yo el link para que podamos volver a conectarnos y seguir con nuestra clase. Acá vamos a tener un poquito también dentro de lo que es siempre los principios de la organización, ¿verdad? Que vamos a ver lo que son aplicadas también a esto en cuanto a lo que es la división del trabajo, que es la especialización, el trabajo separando las tareas y las responsabilidades. Cuando hablamos de la división del trabajo, nosotros debemos definir muy bien cuáles son las tareas, o mejor dicho, cuáles son las actividades que cada recurso humano de las diferentes áreas van a estar desarrollando y cuál va a ser también la responsabilidad con el cual va a contar ese recurso humano para que nosotros a la hora en que vamos a estar evaluando o vamos a estar supervisando, monitoreando el trabajo, sepamos con exactitud también, ¿verdad? Si están cumpliendo también con las normas de trabajo planificado con anticipación. También la autoridad, un jefe es fundamental porque de la cadena de mando surge la responsabilidad y el compromiso. Es muy importante también que se cuente con un jefe, como siempre decimos, con la cabeza visible, que dé las directivas de trabajo, que dé las reglas de trabajo que debemos cumplir para que también cada recurso humano pueda tomar esa responsabilidad y ese compromiso para poder ir desempeñando sus funciones en las diferentes actividades y desde el lugar donde le compete ir desempeñándose también. La disciplina, para que la autoridad sea efectiva, es necesario que se imponga. Es imprescindible para que funcione correctamente.
Por supuesto, dentro de toda organización, dentro de toda empresa que se aplique la disciplina, va a tener que funcionar con exactitud o correctamente cualquier tipo de trabajo que se pudiera estar desarrollando. Pero para ello es muy importante siempre bajar las directivas de responsabilidad, bajar las reglas de juego que se va a tener que llevar a cabo y que se va a ir aplicando también en este marco de trabajo. Principalmente para que ningún recurso humano después diga, yo no sabía, a mí no me dijeron nada, esa no es mi responsabilidad, no fui contratado para esto. Entonces, siempre dentro de la organización se debe aplicar muy bien la disciplina de trabajo. La unidad de mando hace referencia a que cada sujeto debe recibir órdenes de un superior para evitar contradicciones. Dentro de la unidad de mando también es muy importante poder definir a la persona responsable que va a ser el líder de todo aquel trabajo que se va a ir desempeñando, por lo menos para poder evitar así las contradicciones. Cuando hay más de un jefe o más de una persona responsable que asuma el rol de todo este proceso, también puede haber errores que no se pudieran subsanar rápidamente. Y mismo el recurso humano ya no va a saber a quién dar respuesta, a quién consultar, ¿verdad? Cuando haya muchos jefes, eso hace a la dificultad. Entonces es muy bien que se defina muy bien quién es el superior, quién es el responsable y el que va a estar dando las directivas de trabajo. En cuanto a la unidad de dirección, es necesario un único plan de acción marcado por la dirección. Todas las actividades, las responsabilidades, la planificación de trabajos debe salir siempre de un responsable o un gerente del área de una dirección, donde tenga que ir también a hacer el acompañamiento periódico de que las actividades planificadas sean cumplidas